¿Qué son los circuitos eléctricos y qué importancia tienen en la sociedad hoy en día? Los circuitos eléctricos son caminos cerrados a través de los cuales fluye la corriente eléctrica. Están compuestos por componentes como resistencias, capacitores, inductores, fuentes de voltaje y otros dispositivos que permiten el control y la distribución de la electricidad. La importancia de los circuitos eléctricos en la sociedad actual es inmensa. Alimentación de dispositivos. Los circuitos eléctricos son fundamentales para el funcionamiento de casi todos los dispositivos electrónicos que utilizamos a diario, desde el teléfono móvil y computadoras hasta electrodomésticos y sistemas de iluminación. ¿A qué se refieren las leyes de Kirchhoff? Y dos aplicaciones prácticas que se les puedan dar. Las leyes de Kirchhoff son dos principios fundamentales en el análisis de circuitos eléctricos, formulados por el físico alemán Gustav Kirchhoff. Ley de Kirchhoff de corriente. Esta ley establece que la suma algebraica de las corrientes que entran y salen de un nodo en un circuito es igual a cero. En otras palabras, la corriente que entra en un nodo es igual a la corriente que sale. Esto se basa a la conservación de la carga eléctrica. Ley de Kirchhoff de voltaje. Esta ley indica que la suma algebraica de las diferencias de potencial, voltajes, en un circuito cerrado es igual a cero. Esto significa que la energía suministrada por fuentes de voltaje es igual a la energía consumida por los componentes de circuito. Aplicaciones prácticas. Análisis de circuitos eléctricos. Las leyes de Kirchhoff son fundamentales para resolver circuitos eléctricos complejos. Por ejemplo, al diseñar un circuito para un dispositivo electrónico, se pueden usar esas leyes para calcular la corriente y voltajes en diferentes partes del circuito, asegurando que funcione correctamente y de manera segura. Diagnóstico de fallas. En el mantenimiento y la reparación de sistemas eléctricos, las leyes de Kirchhoff se utilizan para identificar problemas. Si se observa que la corriente en un nodo no se conserva, es decir, no se cumple, o si la suma de voltaje en un lazo no es cero, esto puede indicar un cortocircuito, una conexión defectuosa o un componente dañado. ¿Qué son las fuentes de alta tensión y cuál es su función en los circuitos eléctricos? Los sistemas de alta tensión eléctricos son aquellos que utilizan energía eléctrica con una tensión eficaz nominal superior a algún límite preestablecido, es decir, estos por medio de circuitos distribuyen la energía. ¿Cuáles son los métodos de análisis de circuitos eléctricos? El primer método es la aplicación directa de las leyes fundamentales. Es rápido y funciona muy bien para circuitos simples. No es particularmente eficiente y sí en términos de la cantidad total de trabajo requerido, que va cobrando importancia a medida que los circuitos vuelven más complicados. ¿Cuáles son las aplicaciones del capacitor? Los capacitores son componentes electrónicos que almacenan energía en un campo eléctrico y tienen diversas aplicaciones en circuitos eléctricos y electrónicos. Filtrado. Se utiliza en fuentes de alimentación para suavizar la salida de voltaje, eliminando ruidos y picos. Acoplamiento y desacoplamiento. En circuitos de audio, los capacitores se acoplan señales entre etapas sin permitir el paso de corriente continua. También se usa para desacoplar componentes sensibles a ruidos. Temporización. En circuitos osciladores y temporizadores, los capacitores que trabajan junto con resistencia crean retardos temporales. Almacenamiento de energía. En aplicaciones como flashes de cámaras o sistemas de energía renovable, los capacitores pueden almacenar energía temporalmente.
Sistema de arranque. En motores eléctricos se utilizan capacitores para proporcionar un impulso inicial que ayuda al motor a arrancar. Compensación de factores de potencia. En sistemas industriales, los capacitores se utilizan para mejorar el factor de potencial, lo que reduce pérdidas en la red eléctrica. Circuitos resonantes. En radios y otros dispositivos de comunicación, los capacitores se combinan con inductores para sintonizar frecuencias específicas. Filtros pasivos. Se emplean en filtros para seleccionar o rechazar ciertas frecuencias en señales eléctricas.